Dedicamos buena parte de nuestra vida al trabajo, pero ¿qué es lo que hace que éste merezca la pena? ¿Queremos dejar huella en nuestro paso por el mundo o que las generaciones futuras se encuentren con algo mejor? Somos una cooperativa y como tal compartimos valores sobre los que construir un mundo más sostenible a nivel ambiental, social y económico. Mi nombre es Maribel Amat y quiero darte la bienvenida al podcast de Única. Síguenos y conocerás las historias y testimonios de los protagonistas de nuestro día a día, auténticos expertos en agricultura, nutrición, medio ambiente, economía social o vida saludable. Lacajasaludable.es, la fruta y verdura que toca. De aquí para ti, donde quieras, lacajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. Lacajasaludable.es. Cada vez hay más noticias en las que se afirma que la inflación está empeorando nuestra alimentación. También por parte de organizaciones de productores, exportadores de frutas y hortalizas y de las asociaciones de consumidores se está lanzando este mensaje. Hoy tenemos la ocasión de hablar con el nutricionista Aitor Sánchez para clarificar si esto es así y en qué medida está influyendo el alza de precios en detrimento de nuestra dieta. Aitor, bienvenido una vez más, como siempre. Muchísimas gracias por colaborar con el podcast de Única. Un placer, Maribel. Ya sabéis que siempre me encanta poder visitaros y hoy además que vamos a hablar de un tema súper interesante, así que vamos a ver si arrojamos algo de luz. Estupendo, pues mira, para empezar me gustaría saber tu opinión, si en términos generales estas afirmaciones de que la inflación está empeorando nuestra dieta a nivel nutricional, si esto es cierto o si es un mensaje alarmista de los medios. Cuéntanos un poco desde tu opinión. Bueno, la verdad es que es algo que la verdad es poco opinable porque tenemos los datos Ujú, que se han ido mostrando a partir de los últimos 2 años, sobre todo después de la pandemia. Efectivamente, se han juntado como varias crisis. Se ha juntado, por un lado, una crisis de combustibles y una crisis también de abastecimiento de ciertas materias primas que ha encarecido todos los productos y luego esto ha venido a ponerle la puntilla la inflación, ¿no? Entonces mm, se han concatenado, obviamente ambas situaciones están retroalimentadas, pero hemos tenido como dos arreones de subidas de precios y es indudable que han afectado al comportamiento de la compra de los consumidores y lo vemos, estos precios han hecho que la gente cambie un poquito el cómo se enfrentaba al mercado y cómo se enfrentaba al súper y ya estamos empezando a tener pues los primeros datos un poco más fehacientes y más sólidos de cómo esta subida de precios sí que ha afectado a la cesta de la compra de los mm. españoles y obviamente pues no para un perfil de dieta mejor. Digamos que nos ha empujado y ha facilitado que tomemos peores decisiones y no prioricemos tanto alimentos que son los saludables y las materias primas. Ujú. Porque bueno, hay estudios que afirman que en tiempos de crisis los consumidores tienden a una dieta menos saludable, por un lado, por lo que estás comentando, porque se percibe como más barata, ¿no? En este caso, con motivo de la inflación, subjetivamente creen que es más barato, pero también por otro lado hay gente que piensa que otros productos pueden darle más energía o ser más saciantes. Mm. Digamos que en tiempos de crisis es cierto Mm, que nos vamos a peores productos, por lo general, y esto es una tendencia en las últimas décadas. ujú, Y esto es así porque los alimentos que suelen ser los más baratos tienden a ser alimentos muy superfluos y poco interesantes a nivel nutricional. No tiene por qué ser así, ¿no? Y yo creo que también es interesante que en el programa de hoy exploremos las claves de cómo se puede comer sano sin invertir mucho dinero, que creo que es ujú. ahí donde tenemos que estar las administraciones y también la gente del primer sector como vosotros y el personal sanitario como nosotros. Pero es cierto que, claro, cuando no le dedicamos mucho tiempo a la compra o vamos muy justos de recursos, hay ciertas cosas como muy llamativas y muy distribuidas, como pueden ser Mm. los productos ultraprocesados o alimentos que sean muy superfluos, poco interesantes, que son muy llamativos. Claro, es que la tonelada de harina refinada es muy barata, la tonelada de aceite de palma es muy barata, la tonelada de azúcar es muy barata y todo ello nos permite el crear cierto conglomerado de alimentos que no son muy interesantes, ¿no? Pues como la galletería, la bollería. Mm, Ojo, que son alimentos muy saludables, pero que también porcentualmente han subido bastante, ¿eh? exacto. No los perdamos de vista, que la gente tiene como muy el mensaje en la cabeza de madre mía, lo cara que se ha puesto la fruta y la verdura. Porcentualmente también ha subido mucho estos alimentos poco interesantes, pero una vez más vemos que la gran perjudicada muchas veces son los productos frescos desde un punto de vista injusto,
Porque no olvidemos que detrás de esa aparente subida de precios que dices, uy, ¿cómo está el kilo de mandarina? O hoy, ¿cómo se ha puesto el melón o la sandía? Hay un producto que tiene muchas raciones de consumo. Se pueden tomar muchas meriendas y se pueden tomar muchos postres detrás de ese kilo de naranjas y no sucede tanto con la pieza de bollería que a veces esconde una subida no tan perceptible, pero que en términos relativos puede ser muy, muy, muy alta. Exacto, es eso, la percepción errónea, ¿no?, que tenemos a veces sobre los precios de las frutas y verduras. No le damos valor y entonces consideramos, pues, eso, que la inflación les está afectando en mayor medida. Sí que me gustaría saber, como nutricionista, lo has comentado, cómo comer más sano sin invertir mucho dinero, sobre todo en este periodo en el que es verdad que la cesta de la compra, pues, se está haciendo un poco cuesta arriba. Ujú, completamente. Aquí hay que tener en cuenta que ciertos productos o cierto comportamiento de la subida de precios suele ser que las familias tienen muy arraigado en la cesta de la compra el mantener, bueno, lo que hemos escuchado que es clave en una dieta saludable, como pueden ser los lácteos, como puede ser la fruta, perdón, la carne, como puede ser el Ujú. pescado. Y entonces hay muchas familias que en vistas de querer ahorrar, mantienen el producto cárnico y mantienen el pescado, pero lo bajan de categoría. Es decir, quieren seguir dándole a sus hijos carne y entonces compran salchichas. Quieren darle a sus Mm, hijos pescado y entonces compran surimi o varitas de mm. merluza. Y esto es un ahorro aparente. No es un ahorro real porque en realidad están comprando materias primas que no son saludables. Cuando alguien compra varitas de merluza, está comprando rebozado. Cuando alguien compra palitos de cangrejo o palitos de mar, está comprando fécula o está comprando azúcar. Y cuando alguien toma salchichas, pues no está tomando un producto saludable como la carne fresca. Está tomando una proteína de menor calidad y mucha más cantidad de féculas. ¿Qué deberíamos hacer, por lo tanto? Priorizar aquellos productos que sean proteína saludable pero no tan cara. Y aquí tenemos dos grandes aliados que no han subido tanto por la inflación y que tienen muy buena proteína, que son las legumbres y que son también los huevos. Aquí deberíamos depositar un poco nuestro menú semanal y darle más espacio a carne y a pescado, darle menos, es decir, reducir la cantidad de carne y de pescado y en su lugar darle un poquito más a legumbres y huevos para darnos cuenta de que sí que se puede ahorrar mucho en la cesta de la compra sin reducir la calidad de la misma en términos de proteína. Luego, Ujú. si nos vamos, por ejemplo, a hidratos de carbono o ciertos alimentos preparados, podemos ver que las harinas y los cereales y las pastas han sido alimentos que han subido mucho con la inflación. Estamos hablando de términos porcentuales de entre el 30 y el 40% en harinas, sobre todo muy golpeado por la invasión de Ucrania. Aquí tenemos otras posibilidades, como puede ser recurrir en mayor medida a tubérculos, ¿no? A la patata Ujú. que también nos va a dar esos hidratos de carbono saludables, o también a ciertas hortalizas que pueden aportarnos cantidad de hidrato de carbono también sano, como puede ser el caso de las zanahorias, o como pueden ser pues las verduras de hoja verde que muchas veces son tan deseadas de incorporar en nuestra alimentación. Muy bien. Y bueno, también como comentabas, ¿no? Las frutas y verduras, se perciben como caras, pero realmente son las más asequibles, sobre todo si comparamos un kilo de gusanitos con un kilo de tomates, por ejemplo. Y lo que es innegable es, el valor nutricional indiscutible que va a tener para la salud ese tomate frente a otros productos, ¿no? Porque no es solo un tema de dinero, sino también de salud. Completamente. Además que ahora mismo esos picos, esas grandes subidas que tuvimos sobre todo en el año pasado, ¿no? Que hubo un pico en abril, otro pico en junio Ujú. del precio de la fruta fresca. Se ha ido normalizando un poco y tenemos que la fruta tiene unos precios que han subido, como todo ha subido, pero que sigue siendo la opción prioritaria de postre. Es decir, te puede parecer aparentemente que la mandarina es cara. Más caras son las natillas, más cara es el arroz con leche, Exacto. más caro en términos relativos también es el yogur azucarado. Es decir, no nos tenemos que dejar engañar por ese precio al kilo, porque, insisto, y como he dicho al inicio, estamos comprando muchas veces 8, 9, 10 postres, meriendas o medias mañanas por cada kilo de fruta.
realmente no son tan caras y en cambio si lo invertimos en un filete de carne, nos cuesta lo mismo para una única ración. Y entonces con la fruta estamos haciendo esta inversión para 8 o 9, 10 meriendas de la familia. Y eso solo nos lo aporta la fruta y tenemos que seguir priorizándolo. Hay otras posibilidades de ahorrar en la cesta de la compra, como introduciendo proteína vegetal, no yéndonos a primeras marcas porque no es necesario, Ujú, intentar recurrir también a productos de desayuno que pueden ser también más baratos, como es, por ejemplo, los copos de avena. Muchas familias a lo mejor compran cereales de desayuno o galletas y los copos de avena tienen un precio fantástico, ujú. siguen formando parte de un desayuno saludable y entre los copos de avena y el pan integral de la panadería de nuestro barrio, podemos hacer unos muy buenos desayunos sin depositar tanto el precio y la inversión en galletas y cereales azucarados. Ujú. Hay hechos que se producen de forma repetitiva en épocas de inflación, ¿no? Por parte de los consumidores. Por ejemplo, yo te voy a decir algunos, seguro que tú tienes alguno más que comentar. El aceite de oliva en muchas ocasiones se sustituye en la cesta de la compra por aceite de girasol, por margarina, productos más insanos. La verdura fresca y la fruta, como has dicho, se puede sustituir bien por congelado o en el caso de la fruta, como comentas, por yogures, natillas, lácteos. Luego hay un término que también me gustaría que ahondaras y que explicaras un poco a los oyentes, que hace algunos meses, no conocíamos ni se mencionaba, y ahora está en los medios de comunicación prácticamente todos los días, que es la llamada reduflación. En periodos de alta inflación, algunos productos disminuyen su contenido en lugar de aumentar el precio de venta, y así el consumidor recibe menos por el mismo precio. Es una práctica legal, pero claro, no es muy transparente porque el consumidor a veces ni se da cuenta. Y esto llevado al extremo también ocurre en la formulación de los productos, ¿no? Por ejemplo, el chocolate, pues ya hemos visto en medios que tiene menos cacao y más pasta de cacao para mantener los mismos gramos y el mismo precio. Entonces, ante esto, me gustaría que explicaras un poquito mejor este término y estas opciones que hacemos de sustituir un producto por otro, pensando erróneamente que esto va a mejorar nuestra cesta de la compra. Claro, has dado en una clave a Maribel y es que como muchas veces el consumidor se deja llevar por el Mm, precio de venta al público, no siempre es consciente de que puede que la ración de consumo se haya reducido, puede que el contenido de la materia prima principal se esté reduciendo o puede que a veces incluso tengamos reformulaciones completamente diferentes. Lo ujú, hemos visto, por ejemplo, en algunas salsas que han corrido mucho por redes sociales estos días, que la formulación ha cambiado por completo. Lo hemos visto también en algunas bebidas dirigidas a público infantil o especies de zumos que los están vendiendo como más saludables o menos calóricos, pero se trata únicamente de zumos aguados o de bebidas ya. directamente aguadas. Entonces, claro, parece como un poco un win-win en términos de economías muy apretadas para las familias. Parece que la industria nos está vendiendo Mm, opciones que aparentemente son más baratas, pero en realidad estamos recibiendo menos. Esa es la paradoja ujú, de la que hablabas, de la reduflación. Y sobre todo entra un poco en una práctica poco transparente y sobre todo poco honesta, ¿no? Poco honesta que verdaderamente pues no entra a darle toda la información o el consumidor entra en una situación un poco de vulnerabilidad. Lo que has comentado, además de los aceites, creo ujú, que sigue siendo una práctica que nos hace ver la paradoja detrás de la calidad de los productos y de la subida. El aceite de girasol ha tenido también una subida porcentual enorme. Por ujú, supuesto, el aceite de oliva también ha subido, es obviamente es muy, muy, muy notorio, pero sigue valiendo en los márgenes de subida de precio. Es que vemos que aunque el aceite de oliva se haya puesto alrededor de los 5 euros el litro, en términos porcentuales ha subido un poquito menos que el aceite de girasol. ujú, Y la gente sigue yéndose al aceite de girasol porque es más barato, pero en realidad se ha encarecido más ya. en términos porcentuales. Y hay que dejarle muy claro esto también a las familias, ¿no? Es que no vale la pena ahorrar en este tipo de producto que vas a usar durante muchas semanas en tu hogar. Ahorrarte 1,5 € o ahorrarte 2 € en ese producto que vas a estar usando cada día en tu ensalada, cada día en tu plancha, cada día en tu sartén,
no es el camino. Seguro que esos 2 euros los puedes sacar de otra parte de tu economía doméstica y para mí el aceite es que debería ser mentalmente algo como el estropajo, Mm, algo como el lavavajillas. Es el producto ujú. que tiene que estar en casa y que ahorrar en él no está ni mucho menos justificado. Claro, un poco la culpa también es del consumidor porque, bueno, de los consumidores, entre los que me incluyo, porque no tenemos tiempo, no tenemos cultura, acerca de leer las etiquetas, ¿no? Porque si las leyéramos, a lo mejor sí que identificaríamos esta reduflación y esta reformulación de algunos productos. Claro, pero es muy complicado. Y yo creo que además Ya. cuando estamos en un tiempo en el que le estamos trasladando a la gente ya no solo que tiene que hacer esfuerzos monetarios, muchas veces Mm. se le pide a la gente que haga esfuerzos también de tiempo, de dedícale más tiempo a la compra, dedícale más tiempo a cocinar, dedícale más tiempo a informarte. Bueno, es que la gente está agotada. Entonces creo que es importante el centrar el mensaje en aquellas cuestiones que no le exijan al consumidor más Ujú. tiempo. Y aquí, ¿qué tengo que fomentar una vez más? La importancia de las materias primas. Fíjate, cuando vas a comprar una berenjena, un tomate, un calabacín, eso no te está engañando. Su composición es la que es, Eso es. no tienes que desconfiar y sigue siendo de la misma calidad y con el mismo aporte nutricional que toda la vida. Entonces, creo que también pues puede ser un mensaje interesante, ¿no? En tiempos de inflación y en tiempos de desconfianza con el etiquetado o prácticas cuestionables, volvamos y centremos nuestra compra en las materias primas, que son las que nunca nos han faltado a la verdad y son las que nunca nos han ido engañando con mensajes poco honestos. En estos tiempos, planificar bien el menú semanal, hacer una compra de producto fresco y de temporada y, por supuesto, cocinar más y no recurrir a alimentos ultraprocesados para calentar en microondas son solo algunas de las recomendaciones que nos hace el nutricionista Antonio Serrano. La mayoría de familias han notado el incremento de los precios en la lista de la compra y cómo la guerra de Ucrania y la tensión por los precios de la energía han afectado negativamente a su bolsillo. Para ello, vamos a dar una serie de recomendaciones dietético-nutricionales sin extendernos demasiado. La primera y más importante es que hay que cocinar. Con mayor o con menor destreza culinaria, todos deberíamos de entrar diariamente a la cocina y prepararnos nuestra comida. No tirar de comida para calentar, comida ultraprocesada, cocinados que no sirven en la casa ni productos similares. Deberíamos de tratar de no tirar porque reducir el consumo o el desperdicio alimentario es básico. Tiramos 1/3 de lo que producimos a nivel mundial y esas cifras son de vergüenza. También deberíamos de volver a la cocina de aprovechamiento o trash cooking que hacían nuestras abuelas, donde se aprovechaban todas las partes de todos los productos alimenticios. Tenemos que tener una buena planificación del menú, evitando que las fechas de consumo preferente y las fechas de caducidad nos hagan comer por comer o tener que desperdiciar comida. Tenemos que hacer una compra local, fresca y de temporada, porque en el momento que hay mucha oferta de un determinado producto local, se abaratan los costes. También no solo en los productos como frutas o verduras, sino que también en pescados. Tenemos que elegir mejor, cortes más económicos, ayudarnos de marcas blancas, utilizar productos congelados en el caso de que sea necesario. Podemos comparar precios por internet según las grandes superficies. Podemos hacer compra a granel, podemos utilizar autoconsumo, productos locales, huertos urbanos. Hay que apostar más por los guisos y las legumbres que se pueden cocinar en grandes cantidades y que tienen un precio asumible. Tenemos que elegir mejor y tenemos que tratar de desperdiciar menos. Gracias. Lacajasaludable.es, la fruta y verdura que toca. De aquí para ti, donde quieras, lacajasaludable.es. Ahora vas y la pruebas y luego lo cuentas. Lacajasaludable.es.